Bueno, vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de mirar, de escudriñar, Padre Yahweh, de escuchar tu palabra. Tu palabra dice, Padre Yahweh, que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Que seas tú trayendo esa fe a la vida y el corazón de cada uno de nosotros a medida que escuchamos, Padre Yahweh, tu palabra y tu consejo. Que seas tú quien nos instruye durante esta tarde, que me des palabras para poder hablar, compartir tu palabra, Padre Yahweh, solamente aquello que provenga de ti, y que cierres, Padre Yahweh, todo aquello que provenga del hombre, pero que nos des oídos para poder escuchar y entender cómo nos habla esta palabra. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Sabes, parte de la porción que estaremos viendo es el inicio, ¿verdad? La siguiente semana ya vamos a comenzar con el libro de ¿cómo se llama? No, todavía hay una porción más, que es el capítulo 25, capítulo 26 y luego el capítulo 25 y capítulo 26. Comenzamos en 2 semanas más el libro de Números. Pero sabes, aquí mucho de lo que podemos mirar acerca del libro de Levítico, hay muchas cosas muy interesantes que tú y yo podemos mirar, ¿lo sabes? ¿Cuántos hemos escuchado el término generalmente muy utilizado cuando tú y yo hablamos que somos un pueblo de reyes y de sacerdotes? ¿Sí o no? Y digo, lo hemos escuchado porque aunque podamos decir, bueno, es que ahora estudian y miran un poco las cosas diferentes, ¿sabes? No es mirar las cosas diferentes, o no es que se hable otra palabra, otra instrucción, otra enseñanza, sino que lo que verdaderamente tú y yo podemos mirar y entender es dentro de la palabra, que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es producto de lo que está establecido en el Antiguo Testamento. Si pudiéramos decir, para poder encontrar un significado, podríamos decir que el Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo Testamento, porque muchos de los conceptos que tú y yo escuchamos, hemos escuchado, hemos oído, entendimos en nuestro tiempo como comenzamos, etcétera, etcétera, muchas de las otras cosas, muchas de las cosas que el Mesías o que Yeshua habló, cuando hablamos del Mesías y cuando hablamos de Yeshua, sabes, no estamos hablando de un nombre completamente extraño o que estamos siendo irreverentes al nombre de Yahweh, sino una de las cosas que verdaderamente tú y yo podemos entender es que el Mesías judío, siendo hebreo, literalmente sin buscarlo, no podía haber tenido otro nombre más que un nombre hebreo. Dice la palabra, dice, el cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre. La misma palabra lo describe, dice que al cual a Yeshua o a Jesús le fue dado un nombre por sobre todo nombre, excepto nadie puede tener, como se podríamos decirlo, ese nombre. Y sin ser irreverentes ni mucho menos, pues en realidad cuántos de nosotros, cuántos Jesús hemos conocido en la vida. Yo por mi parte, yo te puedo decir, yo he conocido más de 5 Jesús, mas no porque conocí a Jesús significa que ese es el verdadero Jesús. Ahora, la misma palabra también los muestra. Dice la palabra en Juan capítulo 17, dice, cuando Jesús oraba por los discípulos y hace esta oración, dice, Padre, a los hombres que tú me diste, guárdalos. Dice, les he dado a conocer tu palabra y ellos te han conocido. Dice, el nombre que tú me dices se los he dado a conocer, ¿quién? A ellos. Y una de las cosas tú y yo podemos entenderlo, antes desde los tiempos, desde la venida de Jesús, que se estoy hablando del año, podríamos decir, bueno, ahorita han transcurrido alrededor de 2000 años. ¿Por qué podríamos decir que han transcurrido alrededor de 2000 años? Estamos en el año 2024. ¿Por qué del año 2024 y por qué el calendario judío o el calendario hebreo tiene otra fecha? Hasta ahorita se habla que estamos en el 5700, ahí se me fue el número. ¿Cuánto? ¿84? Bueno, estamos en 5700 y algo, 84. Si no, tú lo puedes mirar. Google tiene mucha información acerca de esto. Ahora, ¿por qué uno dice que estamos en el 5700 y tantos y luego estamos en el calendario gregoriano en el año 2000 y tantos? Bueno, por una sencillamente razón, desde los tiempos del Mesías, se le conoce antes de que viniera Jesús a esta tierra, se le conocía antes o hace. Que aún dentro de la historia, cuando tú y yo hemos mirado, cuando fuiste a la escuela, te ponían, bueno, en el año 500 y tantos hace, bueno, ¿qué es hace? Antes de la edad de Cristo, o EDC, antes de la edad del Mesías, o antes de la edad de Cristo, podríamos decirlo de esa manera, y después de Cristo, DC. Bueno, tú lo puedes mirar, ¿por qué DC? Es porque del año 1
hasta el año 2024 es cuando hay un cálculo que pues, podríamos establecerlo, que es desde una vez que el Mesías vino a esta tierra, como dice la palabra en Juan capítulo 14, dice Juan capítulo 17, dice que él vino, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Elohim, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito de ¿quién? De Dios. Ahora podríamos decir que desde ese inicio se empezó a marcar el inicio o el comienzo de ¿quién? Del Mesías o de Cristo. Ahora, y muchos decimos, bueno, es que ahora ya no podemos ir al Antiguo Testamento porque ahora estamos del Nuevo Testamento para acá, que podríamos decir, bueno, es de la edad del Mesías o cuando el vino del Mesías para acá. Pero muchos de los contextos que tú miras dentro de toda la historia es producto y es sacado precisamente del Antiguo Testamento. Que cuando tú y yo hablamos del Evangelio, que en el hebreo significa lo que es la Besorá o las buenas nuevas, las bienaventuranzas, el Evangelio que se predicó por medio de los discípulos, ¿qué Evangelio vino a ser predicado por medio de los discípulos? Si primeramente, y eso podríamos compartirlo en otra enseñanza, ¿qué Evangelio vinieron a compartir los discípulos? Si pudiéramos entender que decíamos, bueno, es que ahora tú y yo cuando evangelizamos, ahora tenemos el Nuevo Testamento. Pero que para la edad y para los tiempos de esa época, todavía el canon de las escrituras del Nuevo Testamento no habían sido canonizados. Eso sucedió años después de la muerte de ¿quién? De los discípulos. Por lo tanto, lo único que ellos tenían en mano para poder echar referencia a estas escrituras, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Lo único que ellos tenían en sus manos era lo único que tú y yo conocemos como Antiguo Testamento, lo cual muchas veces decimos, bueno, es que ya no está ahora porque ahora está por medio del Mesías. No, de ninguna manera. Muchas de las instrucciones que vemos escritas en el Nuevo Testamento tienen su fundamento y su base escritas ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Entre parte la porción que tú y yo teníamos para poder escudriñar la palabra, una de esas instrucciones que tú y yo leemos en el capítulo 21, del capítulo 21 al capítulo 24 de esta porción del libro de Levítico. Estamos leyendo el libro de Levítico, capítulo 21 al capítulo 24. Ahora, hay una parte o hay una porción donde la misma escritura en el Antiguo Testamento dice que el sacerdote o que el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras. Y si tú vamos al Nuevo Testamento y leemos las escrituras cuando estaban condenando a Yeshua, a Jesús, y lo llevaron delante de Poncio Pilatos, una de las cosas que Caifás hizo era precisamente que rasgar sus vestidos. Cuando la misma palabra dice que un sumo sacerdote no podía hacerlo. Ahí es donde tú y yo podemos mirar lo que queda en evidencia, que mucho de lo que hay dos temas que tú y yo podríamos manejar. Número uno es que el sacerdocio de aquel entonces, si tú le quieres llamar el sacerdocio levítico, estaba muy corrompido por medio de las cosas que estaban en Roma y que no eran completamente sacerdotes, si tú y yo podríamos decirlo. Otra traducción que tú y yo pudiéramos mirarlo es que cuando Caifás hizo eso y rasgó sus vestiduras, abrió un lugar para un nuevo sumo sacerdote. ¿Quién sería quién? ¿Quién sería Yeshua? Que dice la palabra que ahora sería conforme al orden de ¿quién? De Melquisedec. Y que por lo tanto no podía pertenecer del orden levítico, porque si vemos la genealogía de Jesús o de Yeshua, no pertenecía a la tribu de Leví, sino a la tribu de ¿quién? De Judá. Mas ahora dice la palabra en el libro de Hebreos que hubo un nuevo sacerdocio, un cambio de sacerdocio. ¿Por qué un cambio de sacerdocio? Porque ahora ya no era conforme al sacerdocio levítico, sino ahora era conforme al orden de ¿quién? De Melquisedec, o abriendo lugar a un nuevo sacerdote que prevendía por medio de ¿quién? Del Mesías Yeshua. Porque el sacerdocio levítico tenía fallas. ¿Cuándo entendemos eso? Tenemos que entender que los que eran sacerdotes eran personas como tú y yo. Personas mortales, carnales, con defectos y tal vez con muchos defectos, pero tenían que tratar de vivir una vida en santidad y en rectitud delante del Padre, para que cuando ellos ofrecieran a hacer sacrificios delante de la presencia del Padre no murieran instantáneamente. Si vemos en el tiempo de Yom Kippur, cuando se hacía expiación por los pecados del pueblo, primeramente por el sacerdote y luego por los pecados del pueblo, dice la palabra que el sumo sacerdote entraba, eso lo puedes encontrar también en el libro de Levítico, el sumo sacerdote entraba una vez ¿cuándo? Al año. Y una vez que entraba, si el sacerdote se encontraba bien, primeramente tenía que ofrecer sacrificios por él y después por todo el pueblo.
Y una vez que ofrecía sacrificios por él, dice la palabra que lo hacía por el pueblo. Pero si había algo en la vida del sacerdote que no estaba bien, instantáneamente el sacerdote moría que en el instante. O sea, no había manera. Y si tú dices, bueno, ¿y de qué manera tenía que salir de aquel lugar? O sea, nadie podía entrar delante de la presencia del Padre. Ahí es otras cosas interesantes, que cuando tú miras la vida del Mesías, de Yeshua, cuando Yeshua murió y entregó su vida, dice la palabra, dice que el velo del templo se rasgó, y donde no había camino, es por esa cita que dice la palabra, que donde no había camino, ahora hay un camino que fue inaugurado por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua. ¿De dónde proviene eso? Del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, las prohibiciones que tenía es que nadie podía entrar delante del lugar santo, sino solamente ¿quién? El sumo sacerdote. Y ahora la palabra dice que tú y yo tenemos un sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del Padre y intercede diariamente por nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Por medio de quién vino ese sacerdote? No por el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico tenía fallas, mas eso vino por medio de quién? De Yeshua, que una vez que murió, ascendió y está sentado a la diestra del Padre como nuestro fiel, gran y quién, y sumo sacerdote. Ahora, ese sacerdocio no tiene fallas, está allí para favor de quién, de nosotros. Ahora, todos vamos bien hasta ahí. Ahora, el punto en el que ella era llegar precisamente a eso. O sea, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, es más, si tú y yo buscamos un poco más en el Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta de la gran riqueza y lo valioso que ha sido la venida de nuestro amado Mesías, de nuestro Salvador, Jesús, Yeshua, como tú le quieras llamar, y el privilegio que tenemos que Él haya muerto por nosotros. Porque todo lo que fue la expiación y la muerte del Mesías fue precisamente porque estaba establecido donde en el Antiguo Testamento. Tú dices, bueno, ¿por qué establecido en el Antiguo Testamento? Sabes, la palabra, y vamos a mirar un poquito de eso, sabes, dentro de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, y todo dice la palabra, dice que todas las cosas, dice el libro de Colosenses, dice que todas las cosas apuntan directamente ¿a quién? Hacia el Mesías. Y todo es una sombra de las cosas que venideras. Todo lo que tú y yo podemos mirarlo en el Antiguo Testamento era producto de las cosas venideras que se vendrían por medio de la venida de ¿quién? Del Mesías. Ahora, si tú y yo nos preguntáramos hoy en día, ¿por qué Jesús o por qué Yeshua tuvo que morir por nosotros? Todos entendemos que Jesús vino y murió por nosotros porque éramos pecadores. Y ese es el contexto que tú y yo hemos entendido desde el principio. Pero ¿por qué tuvo que suceder y por qué tuvo que venir el Mesías? Porque la misma palabra, cuando el Padre estableció el Antiguo Testamento, hay una cita donde tú y yo podemos mirarlo, que una vez que el marido se casaba con una mujer y esa mujer lo engañaba, ese hombre o ese marido le daba una carta de divorcio o una carta de repudio, ¿quién? A la mujer. En este caso, ¿quién era la mujer? Israel. Y se le dio una carta de repudio y divorcio. La misma palabra dice que una vez que se le daba esa carta de repudio y divorcio, al marido que le tomó no le estaba permitido volverla nuevamente ¿a quién? A tomar. ¿Y por qué el Mesías tuvo que venir y morir? Ahora, vamos a dejarles como ahí, como algo que queda ahí, pero vamos a Éxodo, bueno, vamos al libro de Levítico capítulo 23 y para poderlo mirar. Sabes, la palabra, la porción, cuando tú y yo podemos mirarla, dice emor. ¿Qué significa la palabra emor? Significa habla o di. Habla precisamente, ¿a quién estaba hablando? Era precisamente ¿a quién? Al pueblo de Israel acerca de la santidad, o hablando a los sacerdotes acerca de la santidad, y que Él nos habla a través de su palabra, y que a través de la revelación del Mesías, tú y yo, o a través de la muerte del Mesías, tú y yo podemos entender un entendimiento más amplio de lo que es esta palabra o qué es el significado de esta palabra. Dice la palabra, dice, porque el fin de la ley, ¿quién es? Es el Mesías o es Yeshua. Ahora, cuando la palabra dice, porque Él es el fin de la ley o el Mesías es el fin de la ley, ¿sabes? No significa que el Mesías, una vez que vino, terminó con la ley. Cuando la palabra habla era acerca de las leyes de los mandamientos, ¿en quién? En ordenanzas dado para quién? Para muchos, porque la misma palabra, dice la palabra, que había muchos otros de los mandamientos que si tú no los cumplías, maldito eras. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, maldito todo aquel
que no confirmare todas las palabras escritas en este libro de la ley. Y dice la palabra, y todo el pueblo de Israel dirá que amén. Por lo tanto, había una consecuencia, que es lo que vino una vez inconscientemente. Déjame poner este punto o este paralelismo, inconscientemente. ¿Cuántos entendemos, sin entrar en mucho punto de religiosidad, entendemos que todo acto o que cada acción que tú y yo tenemos en esta vida tendrá una consecuencia? Dejando a un lado, vamos a dejar, si tú quieres llamar el lado espiritual, pero si tú verdaderamente en la vida o en lo físico, en el mundo, hay algo que no podemos negarlo, que cada hecho y que cada acción que tú y yo hacemos va a tener una consecuencia, o va a tener una consecuencia buena o mala. ¿Cuánto lo entendemos? Inconscientemente que diga, bueno, es que yo no conocía, que yo esto, que yo lo otro, y que yo no me había dado cuenta. Bueno, pues lo lamento mucho, sabe una cosa, pero lamento que no haya entendido que la ley o el gobierno tiene este mandamiento, pero sabe una cosa, pues para la otra ya lo va a aprender, si tú le quieres llamar, porque a través de las consecuencias aprendemos, por lo que tú le quieres llamar. O sea, evidentemente habrá una consecuencia. ¿Y cuál era esa consecuencia? Dice la palabra que tú y yo vivíamos separados y sin Elohim que en medio de este mundo y de esta tierra, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí estaba. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Porque la misma palabra en el libro de Deuteronomio describe que cuando Yahweh dice la palabra, dice que Yahweh no es Elohim, dice, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Y esa cita todos lo conocemos, ¿sí o no? Lo que estamos diciendo en realidad es que lo que Yahweh dice, eso es verdad y eso es ley y no se puede cambiar en términos naturales. ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando tú tienes una mamá muy estricta o un papá y que fueron muy duros con nosotros y etcétera, etcétera, y nos disciplinaban y nos corrigieron. ¿Y cuántos de nosotros nos decían, no, es que la palabra perdóname la expresión, la palabra de mi jefa o de mi jefe es ley? O sea, lo que él dice se cumple. Y automáticamente tú ya sabías, si tu mamá o tu papá te dio ese mandamiento, esa instrucción, tú no lo puedes quebrar. ¿Por qué se nos hace tan difícil y tan complicado que cuando Yahweh da una instrucción y un mandamiento, que nos hace pensar que podemos brincar ese mandamiento y hacer las cosas que a nosotros nos parecen? Porque eso no tiene ninguna lógica. ¿Sí o no? Ahora, cuando tú y yo vemos ese punto, Yahweh estableció, y la palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Yahweh ha dicho, eso es. Porque su palabra está escrita, establecida en los cielos y permanece eternamente, dice el libro de los Salmos. Dice, permanece eternamente. O sea, lo que Yahweh estableció, el hombre no lo puede cambiar. Ahora, tú y yo teniendo en mente ese concepto, Él dijo, dice, maldito toda la persona que no se permanezca guardando lo que está escrito en este libro de la ley. Por lo tanto, si Yahweh no puede cambiar a ese consejo o a lo que Él estableció, eso se tiene que cumplir inconscientemente, lo sepamos o no lo sepamos, lo hayamos conocido o no lo hayamos conocido, me lo hayan enseñado o no me lo hayan enseñado. ¿Cuánto lo entendemos? Es como la ley de un gobierno. Hay leyes que tú y yo tal vez no conocemos, pero que si transgredimos esas leyes, tú no vas y te presentas delante del juez y le dices, ¿sabes una cosa? Es que yo no sabía. Pues lo lamento mucho. Tal vez para la próxima, pues ya lo va a aprender. ¿Culpable o inocente? No, pues inocente. No es culpable, lo hizo, lo cometió. ¿Sí o no? No lo podemos cambiar. Yo soy el ejemplo vivo de esto, no lo digo con orgullo. Cuando yo empecé a conocerle al Padre, yo sabía, y esa es una de las cosas que yo empecé a conocer cuando yo iba y etcétera, etcétera, pero te voy a resumir mi historia. Cuando yo empecé, yo compré un carro, pero el carro que yo compré, como no tenía ni licencia ni seguro, no lo pude poner a mi nombre, o sea, me salió más caro el chiste. Tuve que ponerlo a nombre de un primo. Y por lo tanto, si estaba a nombre de mi primo, pues yo no era dueño del carro, aunque yo lo hubiera comprado. Y pues yo no podía conducir ese carro que yo compré, yo no lo podía conducir. Bueno, sí podía, pero la ley me decía que yo no podía. Y para no hacerte la historia muy larga, me paró el policía
Por una cosa yo creo que ni me volé nada, ni me pasé nada y siempre iba bien cuidado. Y total de que no sé cuánto, muy largo, me paró y me dijo, bueno, culpable, etcétera, etcétera. Sí, yo sabía que no debería andar en esa manera. Aunque inconscientemente, pues tal vez podría haber dicho, padre, bueno, etcétera, etcétera. Pero el punto es que fui acreedor a que a una multa. En la bendita y la gracia y la misericordia del Padre, y siempre lo digo, me dio una lección. Fui delante del juez y me presenté delante del juez y me presenté delante del juez y me dice, ¿culpable o inocente? Pues sería el colmo que le hubiera dicho inocente, ¿verdad? Le digo, no, culpable. Y su infracción, etcétera, etcétera, le presento la boleta y me dice, bueno, su multa va a ser de tanto. Y luego dice, vaya ya ya ni me acuerdo, con la que estaba ahí enfrente, de caja, dice, y va a ser tanto, y le da la nota, y ahí le rayó. Y luego me dice, a ver, présteme su boleta. Y luego me dice, a ver, dice, es que lo pararon el día que fue en mayo. Dice, fue en mayo. Dice, y usted está viniendo en junio. Dice, y bueno, el chiste, para no hacerte, el oficial le puso una fecha incorrecta. Cuando yo fui y me presenté delante del juez, él le puso un mes adelante. O sea, él había puesto que yo me había infraccionado y todavía ni llegamos a ese mes. Y cuando llegué al oficial, era antes de ese mes. Dice, pero usted está viniendo con licencia y con seguro. Dice, por lo tanto, yo no lo puedo multar. Dice, lo que sí, dice, se quedó con la boleta. Digo, no sé qué hayan hablado con el oficial por la equivocación, no sé. Pero tuve una lección para mi vida. ¿Cuál fue la lección? Que la gracia y la misericordia de Yahweh es grande, sí. Pero el hecho de que la gracia y la misericordia sea grande no me eximió de tenerme que presentar delante de ¿quién? Delante del juez. Que Yahweh es benevolente, etcétera, etcétera, sí. Pero, ¿sabes? No me quiero desviar del punto. Pero cuando tú y yo miramos que la palabra es establecida por Él, ¿sabes? Tú y yo no podemos cambiar los designios de Él. Y cuando tú y yo vemos este punto, y tú dices, bueno, pastor, ¿y por qué tanto de esto? Y vamos al libro de Levítico para que tú me puedas entender un poquito más. Vemos entonces el libro de Levítico, vemos entonces, déjame acercarme un poquito, hasta ahí me queda un tiempo. Dice, nos habla, número uno, cosas que tú y yo podemos mirarlo acerca de esa porción, nos habla acerca de la santidad del sacerdote y por qué Yeshua tuvo que tener una novia sin mancha y sin arruga. Porque el sacerdote solo podía casarse con una mujer que fuera virgen. No podía casarse con ninguna mujer que fuera de algún otro pueblo, ¿sabes? No podía casarse con alguien más, no porque el sacerdote dijera, ay, papá, es que la mujer de aquel pueblo está bien bonita y tiene ojos de color y es así, o es aperlada y tiene el pelo muy bonito. Para ti no está permitido. O sea, no estaba permitido. Para un sacerdote tenía que contraer nupcias o matrimonio con una que fuera de su mismo pueblo y que fuera una mujer que virgen completamente. Y si tú quieres, subraya este concepto y te dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver más de lo que tú y yo pensamos y de lo que imaginamos. Dice, bueno, entonces número uno tenía que ser con una mujer que fuera virgen. Nos habla acerca de los días santos, de los festivales que tú y yo conocemos como Moedim, en el capítulo 23 del libro de Levítico, acerca para su pueblo, para el tabernáculo, el capítulo 24, pero nos habla todo lo que era conforme lo santo del tabernáculo, todas las cosas que estaban establecidas de él. Y sabes, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24, nos habla a todos acerca de la propiciación del incienso, del tabernáculo, del aceite de la menorá, etcétera, etcétera, pero todo tenía que ver con lo santo. ¿Respecto a quién? Al pueblo. Podemos mirar lo que entonces las festividades son festividades que santas dadas para el pueblo de Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo vemos las festividades y las fiestas de Yahweh, uno dice, bueno, es que son festividades dadas para el pueblo judío y no somos judíos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no somos judíos. Pero da la casualidad que las festividades no son inventadas por el pueblo judío, sino que si tú lees literalmente en el capítulo 23, la primer fiesta establecida es el día sábado, precisamente un día como hoy. Y la segunda fiesta, o la primera fiesta de las 7, es la fiesta de Pesaj.
panes sin levaduras, Bikurim, Shavuot, que si tú, bueno, en el español si tú le quieres decir Pascua, primicias, panes sin levadura, Pentecostés, lo que tú llevamos en el libro de Hechos capítulo 2, Yom Teruah, fiesta de las trompetas, Yom Kippur, día de expiación, y Sukkot, tabernáculos, cabañas, que todos lo hemos conocido. Y tú decimos, bueno, es que son fiestas por el pueblo, para el pueblo judío, ¿sabes? No es que fueron dadas para el pueblo judío, amado. Si tú leemos claramente, número uno, y no quiero entrar en detalle con esto para entrar en el punto que quisiera hablar contigo, es que principalmente dice la palabra que las festividades fueron dadas por Yahweh para el pueblo de Israel, o fueron dadas por Dios para el pueblo de Israel. Ahora, ¿quién conforma y quién es el pueblo de Israel hoy en día? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 26, para no entrar en mucho concepto. Detenernos que ir a trasfondos que en el Antiguo Testamento, que si en el Nuevo, vamos directamente a Gálatas y eso está escrito en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, dice, vamos a leer el versículo, dice, versículo 22, dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice, para que la promesa es por medio de la fe en Yeshua, dice, fuera dado a todos los que creen. Dice la palabra que a todos los que creyeron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios o hijos de Elohim. Dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice, para que la promesa que es por medio de la fe en Yeshua, dice, fuera dada a los que en él creen. Dice, y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que habría de venir. ¿Cuál era esa fe que habría de venir? Por medio de la fe en quién? En el Mesías, en Yeshua. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, algunas traducciones dice, o nuestro tutor, o nuestro maestro, dice, para conducirnos ¿a quién? Al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Qué es lo que viene a ser la ley de los mandamientos? Viene a guiarnos directamente ¿quién? Al Mesías. No es otra cosa lo que Pablo está diciendo aquí en el libro de Gálatas. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, dice, para conducirnos al Mesías, dice, para la fe, o dice, a fin de que seamos justificados por la fe, dice, pero ahora que ha venido la fe, dice, ya no estamos más bajo tutores, dice, pues todos somos hijos de ¿quién? Del Mesías mediante la fe en él, dice, porque todos los que fuimos bautizados en él, dice, y del Mesías han sido revestidos, dice, ya no hay judío ni griego, dice la palabra, también dice que él vino a ser la pared por medio del sacrificio del Mesías. Efesios capítulo 2 dice que él ahí abolió la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos uno solo. Te invito a que tú leas Efesios capítulo 2. Dice, no hay judío ni griego, dice, no hay esclavo ni libre, dice, no hay hombre ni mujer, dice, porque todos somos unos ¿en quién? En él. Dice, ¿cuántos estamos de acuerdo que todos somos unos en él? Dice, ¿cuántos hemos creído en él? En Jesús, en el Mesías, en Yeshua, como queramos llamarlo, pero ¿cuántos hemos creído en él? Todos. Dice, si son del Mesías o del Cristo, dice, entonces son descendencia, ¿qué dice? De Abraham y herederos, ¿qué? Según la promesa. En otras palabras, si son del Mesías, son simiente de Abraham, y eso no lo digo yo. Lo dice el libro de Gálatas. Dice, son simiente de quién? Abraham. Ahora mi pregunta es, yo digo, yo no soy judío, o yo no soy Israel. Es el concepto más correcto. Si yo digo, bueno, es que yo no soy Israel. Bueno, entonces, ¿quién soy? Porque las promesas que están dadas en el Nuevo Testamento, aún el salmo que tú y yo recitamos, el salmo capítulo 23 de Yahweh es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me pastoreará, me guiará por su gran nombre, etcétera, etcétera. ¿Ese salmo para quién fue dado? Para Israel. Porque no se adormecerá aquel que guarda la niña de sus ojos. ¿A quién le dio esa promesa? ¿A Israel o a las naciones? A Israel. Y muchas otras promesas que tú y yo vemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que las promesas fueron dadas ¿para quién? Para Israel. Ahora, si yo digo que yo no soy Israel, por lo tanto, consecuentemente, yo me estoy quedando fuera de esas promesas. Pero digo, bueno, yo soy Israel. Bueno, entonces, ¿quién es Israel? Digo, bueno, es que yo soy por medio del Mesías. Bueno, está bien, yo entiendo, y es por medio del Mesías. Pero dice la palabra, dice que somos descendencia de Abraham. ¿Quién era Abraham?
Abraham fue el primer hombre hebreo sobre israelita, el primer hombre hebreo sobre la tierra. De los lomos de Abraham le nacieron ¿quién? Isaac y Jacob, al cual a Jacob se le dijo, ya no será más tu nombre suplantador, sino que ahora tu nombre será ¿quién? Israel, porque has vencido con Elohim y has vencido. ¿Quién pertenece al pueblo de Israel? Primeramente vemos que era el hebreo, y por medio de un hebreo provino la nación de ¿quién? De Israel. Ahora dice la misma palabra, dice, si son del Mesías, simiente o descendencia, ¿sabes? La palabra simiente, déjame traducírtelo más correctamente, porque hablamos a veces de simiente y decimos, bueno, es que eso es algo espiritual. No, la palabra simiente en el hebreo significa sera, Z-E-E-R-A, en el hebreo, y esa misma palabra será en el hebreo significa esperma. No hay otra traducción mejor que esa. Cuando dice la palabra son descendencia de Abraham, son esperma de Abraham. Literalmente. O sea que si somos del Mesías, somos simiente de ¿quién? De Abraham. Y por medio de Abraham nació el pueblo de Israel. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos somos Israel? Yo te lo estoy diciendo por medio de las Escrituras, no por el concepto, yo pienso, yo creo, no. Somos descendencia de Israel, somos parte del pueblo de Israel. Bueno, entonces las fiestas, ¿para quién fueron dadas? ¿Hay acaso alguna parte donde dice que las fiestas fueron dadas para el pueblo de Judá? No, porque escrituralmente, si tú y yo vemos, en el libro de Génesis, hay una promesa que se le dio a Abraham y le dijo, ciertamente tu descendencia llegará a ser una gran multitud de pueblos y pues, multiplicarán como peces, perdón, en medio de la tierra. Quiero hablar muy rápido y se me van las palabras. Se multiplicarán como peces en medio de ¿quién? De la tierra. Ahora, cuando tú y yo vemos, dice, había una profecía que cuando vemos que cuando en el libro de Primera de Reyes y en el capítulo 11 hubo una gran división. Y si tú lo puedes leer, te invito a que lo leas, Primera de Reyes, capítulo 11, capítulo 12, dice la palabra, dice que a un hombre Jeroboam, dice, era proveniente de Éfrata, o de Efraín, de Efraimita, si tú le quieres llamar. Y el cual dice la palabra, dice que estaba a cargo de la casa de ¿quién? De David. Pero cuando David muere, quien se queda a cargo en ese entonces, ¿quién fue? Fue Roboam, su hijo. Y hubo una división en medio de ese entonces. Si viene un profeta delante de Jeroboam y le dice a Jeroboam, ¿sabes una cosa? ¿Ves este manto? Este talit o este manto que tú ves, dice, rásgalo en 12 pedazos. Dice, en 10 pedazos. ¿Por qué en 10 pedazos? Dice, porque eso es lo que sucederá con ¿quién? Con el pueblo de Israel, que se irá y se perderá entre las naciones, al cual a ese pueblo que se perdió se le conoce como la casa de Israel perdida entre las naciones. Y se perdieron. Quisiera tener más tiempo, pero dice la palabra, dice que se perdieron en medio de la nación, y cuando el mensaje del Mesías viene a predicar, dice, la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, que estaba sentada en tinieblas, vio la gran luz y la luz resplandeció sobre ellos, tanto escrito en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 1, como lo que encontramos en el libro de las bienaventuranzas. Cuando el Mesías viene y da el mensaje de las bienaventuranzas, que es lo que dice, la tierra que se encontraba al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, dice, vio la gran luz y la luz resplandeció sobre ellos. ¿A quién vino a predicar este mensaje? A todos los que se habían perdido, a todos los que estaban fuera de ese pacto, a los cuales el Mesías tuvo que venir, porque el mensaje del Mesías dice, porque yo no he venido a buscar lo que se había perdido, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, si a ellas también tengo que traerlas a ¿quién? A este redil. Por eso Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, que también lo puedes leer, habla acerca, dice, sepan ustedes, dice que no sustentan ustedes a la raíz, lo que tú y yo vemos, dice que lo que la raíz lo sustenta a ustedes. Dice, porque han participado y han probado de la rica savia de quién, del olivo, dice Pablo en el libro de Romanos. ¿Quién era el olivo? ¿Quién representa el olivo? El olivo representa a Israel. Dice, no hagas alarde de las ramas, dice, porque si bien las ramas naturales fueron desgajadas por su incredulidad, ¿quiénes fueron quitados porque no creyeron en el Mesías? La casa de Judá o el pueblo judío. Dice, no hagas alarde en contra de ellos, dice, porque si bien ellos por incredulidad, dice, no permanecieron en el olivo que representa a Israel, porque el mismo Pablo dice, porque no es judío aquel que no es israelita o judío, dice, el que es lo externo, sino aquel que lo es que interno, ¿por medio de quién?
por medio del Mesías. ¿Qué nos da herencia ser parte del pueblo de Israel? La sangre del Mesías. ¿Cuánto lo entendemos? No es otra cosa. No porque yo diga, bueno, es que yo pertenezco de la casa de Judá y yo me hice un ADN y pertenezco completamente y soy judío, etcétera, etcétera. Eso me da entrada al pueblo de Israel. No, escrituralmente, Nuevo Testamento dice la palabra, dice que aquel que pertenece al pueblo de Israel es por medio del Mesías. Dice, y si son del Mesías, simiente de Abraham son. Por eso tenemos los pactos y los mandamientos, las promesas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuánto nos gustan las promesas? A todos. Pero la promesa fue condicionada ¿para quién? Para Israel, amados. No fue dada para nadie más, no fue dada para las naciones. A veces tú y yo decimos, bueno, es que ahora nosotros somos el pueblo de los gentiles, ahora somos la iglesia, es que nosotros somos los gentiles y se nos ha enseñado y se nos ha predicado. Pero si tú vas al libro de Romanos capítulo 2, vamos a Romanos capítulo 2, Efesios capítulo 2. Dice, vamos al versículo 1, dice, os doy, dice, y Él os dio la vida, dice, a vosotros, dice, que estaban muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quiénes estaban muertos en los delitos y pecados? Nosotros. La paga del pecado, la muerte. Dice, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe y la potestad de ese mundo? Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo, dice, en otro tiempo, ¿está hablando en qué? En tiempo pasado. Significa que una vez que tú vienes a las cosas del Mesías, dice la palabra en Corintios capítulo 7, 5:17, ¿verdad? Sí, 2 Corintios 5:17 dice, porque de manera, dice que todos, dice, las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas que nuevas. ¿Todos vamos bien ahí? Sí. Dice, pero en Elohim, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, dice, aunque estábamos muertos en nuestros delitos, dice, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con el Mesías, dice, porque por gracia han sido salvos, dice, y con él nos resucitó, dice, y nos sentó en lugares celestiales en el Mesías Yeshua, dice, a fin de poder mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para nosotros en el Mesías, dice, porque por gracia han sido salvos por medio de la fe, y esto no vino por medio de ¿quién? De vosotros, sino que es donde quien de Elohim, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo tú y yo tenemos la salvación y la redención sobre nuestras vidas? ¿Por obras? No. No es ni del que quiere, ni del que dice yo quiero, no. Sino es por medio de quién? De Él. Dice, porque somos hechura suya, creados para hacer buenas obras, dice, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice, recordar, ahí es donde está la clave. Dice, recordar pues que en otro tiempo vosotros, ¿a quién está hablando? A los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada incircuncisión hecha por las manos en la carne. Dice, recordar que en ese tiempo estábamos separados de quién, del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim, ¿qué dice la palabra? En el mundo. Todos nosotros. Dice, pero por el gran amor que Él nos amó, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales, y no es por nosotros, sino es por medio de ¿quién? Por medio de Él. Dice, recordar que en otro tiempo, ¿qué está hablando? Tiempo pasado. Una vez, es más, voltea con la persona que está, tú le dile, una vez que tú vienes a los pies de Él, y que dice la palabra que las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas, dejamos de ser gentiles para convertirnos en parte del pueblo de Israel. Porque a quien les fueron dadas las promesas y los pactos fue Israel. Por eso el propósito de que el Mesías tuvo que venir para injertarnos en el buen olivo que representa a quién? Israel. Porque a quien le hizo las promesas, vuelvo a repetirlo, fue Israel y no a ninguna de las naciones. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? O sea, para eso vino el Mesías, para injertarnos que en el buen olivo. Cuando tú miras el libro de Ezequiel y que tú miras, dice, habla acerca de la parábola de dos olivos. Uno que estaba a la derecha y otro que a la izquierda, uno que representaba a Judá y otro la casa de Israel. Y muchos de los conceptos que tú y yo podemos mirarlo. Pero entonces, ¿a quién vino? Vino a ellos. Ahora, vamos a Levítico capítulo 21. Vemos, déjame marcarte un paréntesis y si te voy a dar las citas bien rápido, tú las puedes leer en tu casa. Apunta Éxodo capítulo 13
Aquí en los que les gusta apuntar, y te exhorta que lo puedas apuntar para que podamos entender un poquito más sobre esto. Éxodo capítulo 13, versículo 12. Éxodo capítulo 32, versículo 25 al 28. Números capítulo 3, del 40 al 41. Números 3, 42 al 43. Números 3, 30, voy muy rápido, ahí ya los perdí. Ahí disculpen, ¿verdad? Me quedé Éxodo capítulo 3, versículo 12. Éxodo 32, 25 al 28. Al 41, es más, apunta hasta el 43, del 3 al 43. Números capítulo 3, del 40 al 43. Y puedes regresar un poquito a Números capítulo 3, versículo 29. Y Números capítulo 3, del 46 al 51. Y Apocalipsis capítulo 1, del 6 al 8. Y el capítulo 5, verso 10. Si vamos a fundamentarlo, vamos a ponerlo todo bajo bases y fundamentos bíblicos. ¿Estamos de acuerdo? Porque no, ¿cuántos entendemos que no es el yo pienso, yo creo, yo siento? No, eso no es, a veces lo tenemos como una excusa, amado. Pero sabes, la base dice la palabra, dice el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y eso lo describe la misma palabra. Y a veces hablamos conocimiento. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y automáticamente todo lo representamos como una liberación espiritual. Sí, es una liberación espiritual. Pero entre más conocimiento, yo entiendo, ese conocimiento trae libertad. Entre más conocimiento, más libertad tú y yo tenemos en nuestras vidas cuando lo entendamos. El conocimiento trae libertad a nuestras vidas. Entre más yo conozco de la palabra del Padre, yo conozco de las verdades, y esas verdades cuando yo las vivo y las aplico traen una libertad ¿a quién? A nuestras vidas. Y por eso dice la palabra, dice el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿quiénes eran los pueblos? Con todas estas citas te lo voy a resumir con las que ya apuntaste. ¿Quiénes representaban el pueblo de Israel? En el libro de Éxodo, cuando ellos salen de la tierra de Egipto, Yahweh le dio una promesa al pueblo de Israel, y esa promesa que Yahweh le dio al pueblo de Israel dice que todo hombre que naciere y abriera matriz, ellos vendrían a ser considerados como ¿quién? Como los sacerdotes. Antes de que ellos salieran de la tierra de Israel, ellos eran conformados por las casas paternas. Esos eran los reyes y jefes de ¿quién? De sus casas. Y cuando Yahweh da esta palabra y este mandamiento, cada hijo que naciera del pueblo de Israel sería constituido un sacerdote. Y ellos iban a ser los sacerdotes, o sea, ya no, ahí no estaba hablando de los levitas, estaba hablando literalmente ¿quién? De cada, ¿cuántas tribus son? 12 tribus. Sin importar de qué tribu fuera cada persona, pero cualquiera que fuera primogénito, a eso se le iba a ser considerado que como un sacerdote. ¿Y sabes el problema es en qué falló? Que cuando el Padre los libera y ellos van y están en el pie del monte Sinaí, una de las cosas que el pueblo cuando Moisés sube al monte, ¿qué es lo que hizo o a la montaña? Cuando él sube, ¿qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cometió un pecado que se fue convertido en una idolatría, que todos trajeron aretes de oro, zarcillos, etcétera, etcétera, y vino Moisés, Aarón, y los tomó, y descendió Moisés. Yo creo que conocemos esa historia. Desciende Moisés y dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dice, pues es que el pueblo vino, me trajo esto, y esto fue lo que salió, el becerro de oro. Y inmediatamente viene Moisés y llama a todos los del pueblo, dice que pasaran navaja sobre ellos, y los únicos que se acercaron delante de Moisés fueron la tribu de Leví. Y después en el libro de Números, cuando tú lees en las citas capítulo 3 y el capítulo 24, el capítulo 4, sabes, cuando ellos vienen, Yahweh da la ordenanza. Dice que trajera a todos los que eran parte de todos los que pertenecían al pueblo de Leví. ¿Cuántos eran? Eran alrededor, eran 22,273 los que pertenecían. Dice, y ahora cuentan los que pertenecían a la casa de Israel. Eran 22,000 personas. Y dice que se hizo un rescate por los 273. Pero ahora lo que sucedió, si tú lo puedes leer, lo que sucedió es que el sacerdocio que le había sido dado a la casa de Israel o a todo Israel, vino a ser pasado a ¿quién? A los levitas. Y a ellos les fue concedidos el ser sacerdotes, y por medio de Aarón
los sumos sacerdotes del linaje de Aarón. Pero todos los demás, todo lo que fue el pueblo de Israel, perdió su herencia. Y ahora yo te pregunto, ¿quién conforma el pueblo de Israel? Nosotros. Perdimos el derecho. Por la adoración del becerro de oro, perdimos el derecho de poder ser sacerdotes. ¿Delante de quién? Delante de Él. Además, si tú vas al libro de Apocalipsis, dice el libro de Apocalipsis, dice que uno será rey y nosotros seríamos sacerdotes y reinaríamos juntamente con ¿quién? Con Él. Lo que se perdió en el pasado, eso es lo que el Mesías viene a restaurar en los tiempos futuros. Por eso dice la palabra, dice que ahora tú y yo somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Por eso yo te decía al comienzo, ¿cuántos conocemos la cita que ahora somos un pueblo de reyes y sacerdotes? Todos. ¿Y cuántos creemos que somos? Podríamos decir, bueno, eso es lo que será en el tiempo de ¿quién? Del milenio. Y eso es lo que será restaurado, ¿dónde? En el tiempo del milenio. Mas sin embargo, vamos ahí a Levítico capítulo 21. Dice, y dijo Yahweh, habla y di a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, y diles, dice, ninguno se contamine por persona muerta, dice, entre el pueblo, dice, salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano. Dice, o por hermana virgen que está cerca de él, dice, por no haber tenido marido, dice, ella puede contaminarse, dice, no se contaminará como pariente por matrimonio, dice, entre su pueblo, dice, pues se profanaría. Dice, no se harán tensura en la cabeza, ni se restaurarán los bordes de la barba, dice, ni se harán sajaduras en su carne. Otros, dice la palabra, dice, sajaduras o marcas en su cuerpo, hablando acerca de tatuajes y muchas otras cosas. Dice, serán santos a su Elohim, no profanarán el nombre de Yahweh Elohim, dice, por tanto presentarán ofrendas encendidas, dice, el alimento es Elohim, por tanto serán santos, dice, no tomarán mujer que haya sido profanada, dice, como ramera, dice, ni tomarán mujer, dice, divorciada, dice, de su marido, dice, porque el sacerdote es santo ¿a quién? A su Elohim. Dice, ¿quién era santo a su Elohim? El sacerdote. Ahora, nosotros vendríamos a ser un pueblo de ¿quién? De reyes y de sacerdotes. Ahora, eso estaba hablando de quién? Del Mesías. Vamos a ponerlo en el Mesías. ¿Quién es nuestro fiel y sumo sacerdote ahora? El Mesías. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero dice la palabra, dice que Él no vendría y no se contaminaría con una mujer. ¿Qué dice la palabra? Que haya sido tomada, o que haya sido divorciada, o que haya sido profanada. En otras palabras, que se le haya dado una carta de ¿qué? De repudio o de divorcio. Dice la palabra que Él vendrá por una asamblea sin mancha y sin arruga, en el cual la misma palabra en el libro de Efesios capítulo 5 dice la palabra, dice que el Mesías es la novia de ¿quién? De Israel. ¿Quién conforma a Israel? Nosotros. Ahora, ¿quién conforma a la novia? Nosotros. ¿Quién es el novio? Yeshua. El cual dice que Él vendrá por una asamblea sin mancha y sin arruga, que conformamos ¿quién? Cada uno de nosotros. Ahora, hasta ahí, hasta ese concepto, tú y yo vamos bien. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, y yo apuntaba unas notas aquí en mi, creo que fue en mi celular, o ya no fue, o en la tableta. Vamos a Jeremías capítulo 3. Vamos a leer Jeremías capítulo 3. Jeremías 3:18. ¿Estamos ahí? Jeremías capítulo, 3:8, perdón. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Dice, y vio, dice que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, dice, yo había despedido dándole una carta de divorcio, dice, con todo su pérfida hermana Judá, dice, no tuvo temor, dice, sino que ella también se fue y se hizo que ramera, o se hizo prostituta, etcétera, etcétera. Dice que fue y se perdió. ¿Quién hizo eso? Israel, tanto también dice la palabra como su pérfida hermana Judá, pero dice la palabra que de Judá tuvo compasión, mas no sin embargo, o sea, capítulo 2, lo leímos la semana pasada, mas de quien no tuvo compasión de ella, ¿quién fue? De Israel. ¿Quién representa a Israel? Todos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió con Israel? Le dio una carta de repudio y de divorcio, en el que no estaba permitido volver la mente a tomar como ¿quién? Como mujer. O sea, nadie podía tomarla. Una historia de esto, todos conocemos la historia de María y de Jesús, digo, de los padres de Jesús, ¿sí o no?
Cuando viene el ángel y se le presenta a José y le dice a José, no lo hagas. ¿Y por qué? No le dice no lo hagas, pero viene y se le presenta y dice, José, tu esposa María dará a luz y dará a luz un hijo. Dice, pero eso sería por medio de ¿quién? Del Ruach HaKodesh. Porque José, que siendo un hombre conocedor de Torah, de los mandamientos, José podía darle una carta de repudio ¿a quién? A María. De decirle, encontré algo malo en ella y no la puedo tomar como mujer. Porque ¿qué significaba que ella fuera a tener a luz un hijo si él no había tenido relaciones con ella? ¿Dónde está escrito? Allá donde no queremos echar los ojos, en el Antiguo Testamento, en la Torá. Ahí está establecido, dice que no la podía volver a tomar. Ahora vamos, ahí dices, bueno, ¿dónde mero, pastor? Vamos a Éxodo capítulo, ahí donde está, ya me perdí aquí en mis apuntes. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Deuteronomio capítulo 24. Dice, cuando alguno toma una mujer, dice, y se casa con ella, dice, y sucede... Cuando alguno toma una mujer, dice, y se casa con ella, y sucede, dice, que no le es agradable, dice, porque he encontrado algo reprochable en ella, dice, le escribe certificado de divorcio, dice, y lo pone en su mano y la despide ¿de quién? De su casa. No puede volverse a casar con ella. Ahora mi pregunta es, ¿por qué tuvo que venir? Yo te dije, pregúntate eso, ¿por qué tuvo que venir el Mesías? ¿Por qué tuvo que venir Yeshua? Porque se nos había dado una carta de divorcio y una carta de ¿qué? De repudio, en el que impedía a Jesús o al novio poder contraer nupcias ¿con quién? Con la que había sido repudiada y despedida. ¿Dónde fue? En el Antiguo Testamento. Por eso el Mesías dice, yo vine a buscar lo que se había perdido, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales es necesario traerlas a este redil. Y si tú miras las palabras de Pablo en el libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 7, dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Dice que pues hablo los que conocen la ley, dice que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Dice, pues la mujer, dice que está ligada por la ley a su marido, dice, mientras él vive, dice, pero si su marido muere, dice, ella queda libre de la ley en cuanto al marido, dice, así que mientras vive su marido, dice, ella será llamada adúltera. Dice, si ella se une a otro hombre, dice, pero si su marido muere, dice, esta es libre ¿de quién? De la ley. De modo que no es adúltera, aunque sea, que dice, aunque se una, ¿quién dice la palabra? A otro hombre. Dice, por tanto, hermanos míos, dice, también vosotros, dice, que os hizo morir a la ley por medio del Mesías, dice, para que sean unos a otros, dice, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos los frutos de Elohim, dice, porque mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas, dice, despertadas por la ley, actuábamos en los miembros, dice, de nuestro cuerpo a fin de llevarnos al fruto para muerte, dice, pero ahora que hemos quedado libres de la ley, ¿cuál es esa ley? No la ley de los mandamientos, de la ley que tenían que los mandamientos en ordenados, quien en ordenanzas, que si tú cometías algo, eso era pecado. ¿Estamos bien ahí? No es que decimos, bueno, es que dice Pablo que ahora ya no tenemos ley, por lo tanto, pues ya no vivimos por la ley. Bueno, déjame decirte, entonces, ¿por qué Judas versículo 3 dice que hay de aquellos que toman la gracia de Elohim como libertinaje para continuar en el pecado? Pablo dice, ¿acaso continuaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Correcto, dice. ¿Qué diremos entonces? Dice que el pecado de la ley, dice, de ningún modo, dice, pero ¿qué haremos habiendo muerto? Dice, para que nos atabe de modo que sirvamos en la novedad de vida, dice, del arcaísmo de la ley. Dice, ¿qué diremos entonces? Dice, el pecado, dice, ¿es pecado de la ley? De ningún modo. Dice, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer lo que hubiera sido pecado, dice, si no es por medio de la ley, dice, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Ahora, ¿estamos bien hasta ahí? Ahora, el punto en el que yo quiero que pongamos atención, dice la palabra, mientras el marido vive, dice, ella es ¿qué? Ella es adúltera. ¿Quién era nuestro marido? Nosotros, Diego el Padre, Yeshua el Mesías. Él era ¿quién? El novio. Pero dice la palabra que en los tiempos futuros Él vendrá por una asamblea sin mancha ¿quién? Y sin arruga. Pero aún todavía no habíamos llegado hasta esta categoría, porque número 1 dice la palabra, mientras el marido vive, ella es adúltera. Dice, pero al morir el marido, queda libre ¿de quién? De la ley. ¿De cuál ley? Del marido.
y ya no es adúltera más. ¿Qué es lo que pasó con la muerte de Yeshua? Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tuvo que morir el Mesías, Yeshua, para que el Padre nuevamente nos pudiera volver a tomar como ¿quién? Como su esposa. Pero mientras tanto todavía Él no regresa. Él únicamente nos ha restituido, si tú le quieres llamar, el lugar de ser la asamblea o de ser ¿quién? La novia. Sin entrar en detalle, dice, podríamos decir, bueno, ahora todos los que son la asamblea son la novia, sí. Pero recordemos que también hay una parábola de acerca de todo el pueblo de Israel que representa ¿quién? Las 10 vírgenes. 5 de ellas que fueron prudentes, sensatas, y otras que de ellas que no lo fueron. Porque hay un tiempo hasta que el Mesías venga, y quise la palabra, y retorne. Ahora, la esposa está sujeta a la ley del marido, es decir, se debe infidelidad mutuamente por el vínculo del matrimonio mientras vivían. Dice que se une a la otra persona mientras matrimonio. Dice, sin embargo, ¿qué es lo que pasó con la muerte del Mesías? Cuando él murió, ¿murió quién? Murió el marido. Y ella queda libre y ya no es más que adúltera. Tuvo que morir él para que ya no fuéramos más que adúlteros. Pero una vez que él murió y resucitó ¿para quién? Para darnos vida, y para darnos vida en abundancia, y para restaurar ¿quién? Nuestras vidas, para que ahora tú y yo anduvemos en novedad de vida, fieles ¿a quién? Al marido que tú y yo estamos aguardando y esperando. Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice, por tanto iré y prepararé lugar para ¿quién? Para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero hay un lapso. Hay un lapso aquí. ¿Cuál es ese lapso? Hay mucha riqueza en la palabra que pudiéramos seguir hablando de esto y de esto y de esto y poniendo citas y citas, pero sabes, cuando tú y yo llegamos, hay un lapso. ¿Cuál es ese lapso que está ahí? Que sí, ahora somos la novia, vino el Mesías, aceptamos el sacrificio del Mesías, nos dio la autoridad de ser llamados hijos, hechos hijos de quién, de Elohim, nos restituyó a la imagen y a la semejanza para que ahora pudiéramos ser la novia, si tú le quieres llamar, del Mesías. Sí, esperamos y aguardando, sabes, si somos la novia, y qué bueno que somos la novia, pero hay un lapso de tiempo. Y no sé si el Padre me da la oportunidad mañana, la siguiente semana, a lo mejor hacemos un paréntesis en la porción, la parashá, y tocamos un poco de esto. Si el Padre sí me da la dirección y ponemos este margen. Pero sabes, hay un lapso de tiempo. ¿Cuál es ese lapso de tiempo? Que el Mesías todavía no regresa. Ahora tú y yo somos la novia, sí. Murió y resucitó para darnos el privilegio de ocupar el lugar como la novia, para que ya no fuéramos más adúlteros, para que ahora fuéramos parte del pueblo de Él, fuéramos la novia del Mesías. Pero mientras Él viene y mientras Él retorna, hay un tiempo y hay una manera que tú y yo tenemos que vivir en esta vida para cuando el novio venga y retorne. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estaremos preparados para cuando el novio retorne por su asamblea, por su iglesia? Porque dice la palabra que Él regresará por una asamblea sin mancha y sin arruga. ¿Qué representa arruga? Lo que es pecado en nuestras vidas. Dice, por tanto vivimos el tiempo que nos queda de nuestra peregrinación con temor y con temblor. ¿Cómo tú y yo tenemos que vivir? Podemos decir, bueno, es que somos el pueblo de Dios y podemos vivir en la libertad que Él nos ha dado. No, amado, eso no es la libertad que Él nos ha dado. Es la libertad para que tú y yo andemos a la luz de su palabra, para que podamos ser un pueblo bendecido y podamos aguardar ansiosamente la venida del novio, que es el Mesías. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros, si el Mesías viniera, dice la palabra, nadie conoce, yo no te puedo decir cuándo viene? Sería un farsante y un charlatán, y etcétera, etcétera, porque nadie conoce cuándo viene. Ni siquiera los ángeles, nadie, excepto ¿quién? El Padre. Pero cuando ese día suceda, mi vida estará preparada y me he conducido, aún siendo pueblo de Yahweh, como esa novia que espera y anhela la venida de Él. Porque dice la palabra que ¿por qué pecó el pueblo de Israel? Porque se dio a otros dioses. Y otros dioses no simplemente es aquello que es una imagen, etcétera, etcétera, sino dioses pueden ser muchas cosas en nuestras vidas. Pero bueno, yo lo dejo hasta aquí por el tiempo, pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar nuestro tiempo. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas.
Gracias por habernos hablado, por habernos enseñado, Padre Yahweh, conforme a tu propósito, conforme a tu palabra. Que nuestros oídos puedan seguir siendo despertados a tus verdades que tú tienes establecidas para nuestras vidas. Gracias por tu consejo, por tu instrucción, Padre Yahweh. Padre, y si nos hemos desviado del plan y del propósito, Padre, pensando que hemos tenido la libertad que tú nos has dado por medio del Mesías y hemos hecho las cosas que nos son agradables a nosotros mismos, Padre Yahweh, ayúdanos a poder entender y redarguye nuestras vidas y nuestros corazones que nuestras vidas fueron dadas para ti, que mientras estemos en este tiempo y seamos la novia del Mesías, Padre Yahweh, aguardamos y esperamos hasta el tiempo de tu venida, pero ayúdanos a no ser como el pueblo de Israel, Padre Yahweh, que mientras tú te comprometías con ellos, Padre Yahweh, el pueblo se desvió y el pueblo pecó delante de ti. Ayúdanos que nuestras vidas puedan ser vidas diligentes, vidas que sean agradables delante de ti. Tu palabra dice que cuando los pasos del hombre justo te son agradables a ti, tú harías que aún sus enemigos estén en paz con él, que tú traerías bendición sobre tu pueblo. Ayúdanos a podernos permanecer, Padre Yahweh, como una novia apartada y separada, Padre Yahweh, para ti, aguardando el tiempo de nuestra redención, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuánto damos gracias al Padre? Amén. ¿Cuánto aprendimos algo un poco rápido, verdad? Pero puedes mirarlo, ¿verdad? Queda la grabación ahí en el YouTube, puedes mirarla ahí después con tiempo y tomar más notas. Pero vamos a dar gracias al Padre, ¿sabes? Pero vamos a dar gracias al Padre, vamos a extender nuestras manos ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo. Gracias por la vida de aquellos hermanos que nos están visitando, Padre Yahweh, en esta hora, en este tiempo. Que tu palabra pueda ser guardada, Padre Yahweh, sembrada en sus corazones y que pueda traer fruto, Padre Yahweh, sobre la vida de ellos. Que podamos salir, Padre Yahweh, de este lugar, Padre Yahweh, en una mejor manera en la que entramos a este lugar. Tu palabra dice que vengamos delante de ti aquellos que estemos cargados y trabajados, que tú nos harías descansar, porque ligero es tu yugo y ligera es tu carga. Que al salir de este lugar, Padre, podamos dejar nuestras cargas delante de ti y tomar tu yugo que es ligero. Y así con nuestras manos levantadas, ¿sabes? Dice su palabra, dice, y de esta manera bendecirás al pueblo de Israel. Dice, y pondrás mi nombre sobre la vida de ellos, dice, y yo los bendeciré. Sabes, el levantar y el extender nuestras manos es número uno señal de rendición delante de quien, del Padre. Pero la misma vez que levantamos y extendemos nuestras manos, que la misma bendición que el Padre puso sobre el pueblo de Israel sea esa misma bendición sobre nuestras vidas. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijoneja. Isai Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén, ¿verdad?